Sí, todos sabemos que las famosas mañaneras son conocidas mundialmente. Es una idea más que importante e inteligente, lo que hizo en su tiempo el presidente López Obrador. Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo, la nueva presidenta de México, sigue con este gran proyecto, gran idea, que es informar a todos los mexicanos y al mundo. En esta ocasión, un periodista argentino fue invitado a las famosas mañaneras. Escucha que habla de Estados Unidos, de China, y qué podría hacer México al respecto. Trabajar con Estados Unidos o con China. También los famosos BRICS. Bueno, escucha atentamente cómo Claudia Sheinbaum Pardo le contesta a este argentino. Él se queda sin palabras. Es más, la presidenta lo corrige, porque al parecer dijo una palabra que no era correcta. Escucha. A ver, acá creo que estabas desde el otro día, ¿no? Aquí en medio que no has preguntado. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Daniel Moser, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, director de Helios Comunicación y colaborador de Agencias de Información y Opinión, Periodismo Internacional Alternativo de Argentina, Portal Alba de Venezuela y Rebelión de España. En primer lugar, quería comentarle que el Centro de Estudios estuvo trabajando durante todo un año, terminamos en octubre de este año, un estudio sobre los primeros 6 años del proceso de Cuarta Transformación y nos concentramos en los desafíos pendientes y en propuestas concretas para cada uno de ellos. Me gustaría, si usted me lo permite, entregarle el documento y un libro que le quiero obsequiar que creo que va a ser mucho de su interés. Y este es el libro que habla de las mujeres que fueron líderes y luchadoras. Para que todos te escuchen. Okay. Le comentaba que el libro es Calibán y la bruja. Se trata de una investigación muy documentada sobre el papel y el liderazgo de las mujeres en el periodo precapitalista entre el feudalismo y el capitalismo. Ellas defendían el interés y el territorio y las propiedades comunales contra la privatización que estaba empezando a hacerse ya en esa época. Las estigmatizaron como brujas, pero no quiero contar más, espero que lo pueda leer. En la actualidad hay un tema central, entre otros, en el ámbito global, que es la disputa económica entre Estados Unidos y China. Esta disputa se da en el marco de un fenómeno más importante aún, que es un cambio de época, un proceso para lograr en algún momento un nuevo orden mundial. Esto lleva años y va a llevar muchos años más. En ese proceso se enfrentan Estados Unidos como intentando mantener su hegemonía unipolar y lo que se conoce como los BRICS, que plantean el multilateralismo. Quisiera dar unos datos para plantearle la primera pregunta. China ahorra el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. China invierte el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de Estados Unidos es del 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene un superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año. Estados Unidos un déficit comercial mayor a $1 trillón al año. La deuda de Estados Unidos es del 130% del PIB, la de China del 75%. En 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto global. En 2024 es solo del 22%. De los depósitos de bancos centrales del mundo, en 1999, en dólares era de 71%, hoy es de casi 60%. El golpe mayor al proceso de pérdida de hegemonía de Estados Unidos como potencia
no será seguramente un enfrentamiento militar, sino en términos económicos y financieros. En 2024, en su 16ª reunión de BRICS, se le dio la bienvenida a 13 países y se anunció que 30 naciones más manifestaron interés en sumarse a los BRICS. En 1992, la participación del PIB mundial del G7 fue del 45%, las naciones del hoy BRICS solo del 16%. En 2024, el G7 tiene el 30% y los BRICS el 35%. Ya termino. Entre 2000 y 2023, los países del hoy BRICS crecieron su participación en las exportaciones mundiales del 10 al 23%. El G7 cayó del 45 al 29%. Finalmente, en términos del crecimiento económico, el FMI previó para 2024, ya están las cuentas, que los países del BRICS crecerán a una tasa promedio del 3.6 y el G7 del 1%. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean o con Estados Unidos y hay países que se alinean con los BRICS y hay otros países que optan, hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Ahí podemos escuchar a este periodista argentino dar importantes números de la diferencia entre Estados Unidos y China actualmente. Cómo poco a poco China fue superando a Estados Unidos. Pero hay que ser realistas. Como siempre decimos, México trabaja y muy bien con Estados Unidos y también con Canadá. Podemos decir el famoso Tratado de Temec. Como también siempre digo, Estados Unidos depende de México y México también, pero hoy en día creo que Estados Unidos depende y mucho de México, aunque algunos piensen que no es así. México es un país muy importante, que por años muchos presidentes quizás no lo hacían ver. La llegada de López Obrador, todo cambió. Y hoy, con Claudia Sheinbaum Pardo, también se dan cuenta muchos que México es un país más que importante. Escuchemos a la presidenta de México cómo contesta este argentino. Escuchen atentamente. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados, somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace… ¿Cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra.
la soberanía. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano, y somos socios comerciales de Estados Unidos, y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando, por ejemplo, con Europa, en el tratado comercial que ya existía, porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un plan México, para que se recupere en México la producción de cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos, mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país, basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción de nuestro país. Quedó claro, ¿no? La presidenta de México dejó todo muy, muy bien claro. México es un país soberano y no tiene que aliarse con ningún país, ya que depende de sí mismo. Es un país más que importante, muy poderoso. Es por eso que no tiene que aliarse con ningún país. Trabajar obviamente con muchos países es la mejor forma de salir adelante. Y México lo hace. Muchos países se confían y trabajan con uno o dos países. Y luego se arrepienten. En cambio, México es un país que tiene un abanico de socios comerciales. Es por eso que poco a poco México se va superando y ese gigante dormido despertó y seguro será imparable. Gente, como siempre te digo, suscríbete a Esto es Argentilandia. Abrazo, gente, se los quiere y respeta de corazón. Abrazo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!